Bien, para iniciar el proceso de preguntas y respuestas y felicitar por las excelentes exposiciones, hay 3 preguntas dirigidas a Vilma Petrach. Una es, más que pregunta, creo que es un comentario. Dice: el que no revisó el pasado histórico no puede aspirar a un futuro próspero. La siguiente pregunta es: ¿cómo podemos reivindicar la participación de la mujer en las cuentas de poder en Venezuela, en los centros de poder en Venezuela? Y la tercera es: el default venezolano está a la vuelta de la esquina. ¿Y puede tal tragedia provocar un entendimiento entre gobierno y oposición para salvar al país? Y hay una cuarta. Amplíe por favor un poco más la decisión de no participar de la oposición en las parlamentarias del 2005. Y para el doctor Carlos Sánchez: ¿cree usted que el referéndum del 21 de febrero en Bolivia logrará la transición democrática en su país? Vilma Petrach responderá las primeras. Bueno, sí, estoy de acuerdo con el comentario que me lo hizo el señor. Yo sí creo, porque yo estoy escribiendo ahorita precisamente para un libro en inglés sobre el problema de las transiciones democráticas, porque nosotros tuvimos un proceso de regresión democrática en Venezuela, como ustedes saben. Se optó por la vía rápida, el fast track. Los venezolanos decidimos votar por una opción autoritaria abiertamente antisistema, y esto ha tenido el costo de 17 años de destrucción, de catástrofe. Bueno, John Lee Anderson mencionó que Venezuela tenía todos los estragos de un país en guerra sin haber pasado por él. Yo creo que ahí está la evidencia del fracaso brutal del llamado socialismo del siglo XXI, que por otra parte, agregándolo a lo que dijo Carlos Sánchez Berzaín, no se puede mantener porque no hay socialismo del siglo XXI sin la chequera venezolana, por lo menos en las condiciones en que esa chequera se daba, una chequera irresponsable, y con toda la quiebra que eso implicó, no solamente para Venezuela, sino el efecto de exportar esa franquicia castrochavista al resto de importantes países de la región, pero que evidentemente en la medida que colapsa, evidentemente el socialismo del siglo XXI, empezando por el core, el núcleo de ese socialismo, pues es muy difícil que se sostenga. Por otra parte, acuérdense que no hay chavismo sin Chávez, tampoco y sin dinero. Y resulta que lamentablemente el ocaso del llamado socialismo del siglo XXI pasa también por la catástrofe para el chavismo que significó no solamente la debacle económica y moral del régimen, sino la desaparición de su líder fundamental, porque evidentemente no hubo un proceso realmente de institucionalización, sino básicamente sostenido a través de este gasto dispendioso, donde, por cierto, el Consejo Castrista, de este megaprograma de asistencias que empezó a raíz de las misiones, pues generó lo que nosotros conocemos. Estoy de acuerdo que hay que revisar la historia, hay que revisarla cuidadosamente, porque la oposición en algún momento cayó también en la tentación de los atajos y cayó también en la tentación de creer las trampas del gobierno. ¿Qué pasó en el 2005? Ese es el tema, de por qué Venezuela no participó, la oposición, empezando por Acción Democrática, a través de un anuncio de Ramos Salud, precisamente. La oposición se da un autogol, decide no participar en las elecciones. Evidentemente eso genera la asamblea monocolor que conocemos, roja y rojita. Tuvo unas consecuencias devastadoras, porque de ahí vinieron todas las leyes habilitantes y todo el proceso después para que Chávez decidiera perpetuarse en el poder, y evidentemente implicó un importante retroceso democrático. Los espacios no se abandonan, se complementan, por eso tampoco debe abandonarse la calle. Yo creo que evidentemente en este proceso de reaprendizaje democrático de la oposición, donde también hemos revalorizado la importancia de la acción colectiva, la importancia de la política, ¿okay?, la importancia de la unidad de propósitos y la unidad superior, son conceptos fundamentales que en este proceso sumamente doloroso ha aprendido la oposición, pues evidentemente creo que eso se ha manifestado en este proceso, y por eso es importante revisar en qué momento nos equivocamos para evitar equivocarnos de nuevo.
El default venezolano, medidas de entendimiento, mire, yo les voy a decir algo. Maduro tiene una falla de origen fundamental, no es un presidente legítimo bajo ningún concepto, pero además él es rehén de su propia incompetencia, él es rehén del radicalismo de un Diosdado Cabello desesperado y es rehén también del castrismo. Yo no estoy tan segura que con él se puede realmente negociar. Se está haciendo el intento, pero él es un rehén. Y por tanto no creo que en un proceso que evidentemente de default venezolano, Venezuela va a entrar en una crisis fundamental, independientemente de que haya una mínima recuperación petrolera. Creo que la semana cerró con subió un poco el precio del petróleo. Venezuela calculó su presupuesto en $60 el barril, señores, y estamos llegando prácticamente al precio de producción del barril en Venezuela. El precio del barril petrolero venezolano. Venezuela no tiene capacidad de mantenerse. Tiene una inflación que se va a calcular en más de 400% a final de año y que ahorita está por encima del 270%. Además de una crisis humanitaria que seguramente ustedes todos los días lo enfrentan con sus familias pidiéndole medicinas, cosas claves, no existen hoy en el país. Venezuela está en una crisis humanitaria, no al borde, en una crisis humanitaria. El default ya se está dando, creo que tuvimos importantes personalidades que incluso fueron acusadas por el gobierno, un ex ministro de Economía venezolano que está en Harvard, ustedes saben quién es, que dijo que Venezuela estaba en autodefault producto de un régimen que ha acorralado, prácticamente ya destruido, con dos medidas suicidas, control de cambio y control de precios simultáneamente. El país está lamentablemente en una debacle producto de la incompetencia de un régimen que además insiste en una guerra económica inexistente, porque los únicos que tienen guerra contra el país son ellos y contra la sociedad. Creo que la participación de la mujer, bueno, yo no quiero calificar la participación dentro del chavismo, ustedes saben que la mujer ha sido fundamentalmente utilizada como una pieza política, pero no necesariamente es la participación de la mujer y de género que nosotros quisiéramos, pero sin duda en el proceso de recuperación democrática, la mujer junto a sus hijos, empezamos con el lema "con mis hijos no te metas", no sé si ustedes se acuerdan del decreto 1011, que eso fue en el 2001, si mal no recuerdo, empezó ese proceso movilizador fundamental, de manera que la mujer ha sido protagónica y lo hemos tenido en figuras emblemáticas como una María Corina Machado y más recientemente una mujer que está haciendo un propio liderazgo histórico en la medida del drama familiar que está viviendo, que es Lilian Tintori. Sin duda yo creo que la mujer ha jugado un papel protagónico fundamental. Venezuela tiene nombre de mujer, recuérdenlo. Y en muchos sentidos tenemos la figura de la mujer maltratada que busca recuperarse de ese proceso y recuperar su integridad como nación. Bueno, eso era todo lo que quería agregar. Gracias. Bueno, antes de contestar la pregunta, yo quisiera agregar algo sobre el tema del tema venezolano, y es que yo creo que desde la Asamblea, que está en poder democrático, es importante que se toque el tema del fraude electoral, porque la masa electoral, el respaldo popular del 6 de diciembre puede cambiar y puede ir a los límites en los cuales el fraude es de nuevo operable y ahí pueden haber sorpresas muy desagradables. Yo creo que es el tiempo de trabajar urgentemente. Así como es importante liberar a los presos políticos, es muy importante tomar iniciativas de carácter económico, es muy importante hablar del tema del fraude electoral, señalar al Tribunal Electoral venezolano, eventualmente abrir una comisión de investigación de lo que fue el proceso electoral que puso en el gobierno ilegítimamente a Maduro, etcétera, etcétera. Porque están hablando de transición cuando tienen un pie puesto en la dictadura, pero eso sigue siendo una dictadura. Ahora voy al otro tema. Me preguntan si es que el 21 de febrero, si gana el no, eso logrará la transición democrática en Bolivia. Esta palabra de transición es muy peligrosa, porque es una zona gris en la cual no hay democracia. Entonces, si no hay democracia, sigue habiendo dictadura. Yo no creo en la democracia a medias. Es más o menos como el embarazo. No hay embarazo a medias. No hay libertad a medias. Entonces, el tema es que para que haya transición, y eso es lo primero que yo quiero precisar, tienes que tener el poder.
Tiene que haber dos elementos. Para que haya una verdadera transición, tienes que tener el poder en manos de gente democrática, demócratas y que crean en la democracia, y tienes que tener el objetivo claro que es la democracia. Y eso es muy rápido. Pero si no tienes el poder, ¿qué transición vas a hacer? No hay transición a la democracia sin el poder en manos de gente democrática con objetivo democracia. Y eso no va a pasar el 21 de febrero en Bolivia. Como no ha pasado el 6 de diciembre en Venezuela, discúlpenme, no me aplaudan, pero son malas noticias. Pero eso es lo que la realidad objetiva está mostrando. No va a pasar el 21 de febrero en Bolivia porque ganando el no, que ya está ganando, Evo Morales va a seguir de presidente constitucional del Estado plurinacional de Bolivia hasta el año 2020. ¿Y qué hará en esos 4 años? Va a cambiar la Constitución 3 veces, va a ocuparse los lugares que votaron por el no y va a hacer desaparecer a sus líderes, va a aumentar el exilio, como lo hizo el año 2008 para aprobar su texto constitucional, va a generar más exilio. Quiero darles algunos datos que ustedes pueden verificar en la prensa para que vean lo que es este proceso del referéndum en Bolivia. Evo Morales está tratando de hacer una polarización diciendo que él es el bueno, el populista, y los que dicen no son los malos. Pero para que la lista de los malos sea completa, en las últimas semanas ha abierto 2 o 3 juicios de responsabilidades nuevos a expresidentes, exdignatarios, exgobernantes del país, con su asamblea, porque tiene 2/3. Ha llegado a digitar algunos sectores de la oposición, donde gente que hace reclamos por la democracia en el exterior, en el caso de Venezuela, como es mi compatriota Jorge Quiroga, ha pedido en Bolivia que se le quite al exiliado Carlos Sánchez Berzaín el derecho de asilo en Estados Unidos, porque no puede hablar de política desde Estados Unidos y porque es el jefe de campaña por el no. Está en los periódicos. Ha llegado al punto la presión política que han cerrado radios, y a una periodista que antes fue empleada del oficialismo, de Evo Morales, por 5 años en el canal de televisión oficial y que ahora se ha pasado al no, la han votado de todo lugar y no le permiten hablar en ningún medio de comunicación. Llega a tal punto la represión por el no que el exgobernador de Cochabamba, que está perseguido y exiliado aquí en los Estados Unidos, ha hecho una proclama por el no, y a los pocos días, el viernes pasado, ha salido una sentencia condenatoria por 5 años de cárcel y ahora es un reo y contumaz de la ley. Así está la elección en Bolivia. O sea, y entren y vean los memes, las acusaciones, y dice que es el imperialismo el que manda dinero por la vía de Sánchez Berzaín a la campaña por el no, y son mentiras, son falacias, pero es castrismo puro, castrismo fundado en el asesinato de la reputación, castrismo fundado en la amenaza, en el miedo, en la violencia. Van a las comunidades y les dicen, miren, está en construcción esta escuela, si gana el no, no llega una bolsa de cemento más, no hay un ladrillo más. O sea que, ojo con lo que han conseguido en Venezuela, y yo espero, seguro que en Bolivia el 21 de febrero gana el no, pero transición ninguna, se hace transición cuando uno tiene poder y objetivo de democracia. Como moderador me he reservado 2 comentarios, uno de los cuales es una lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de sus artículos, a pesar de que los derechos humanos pues son poco considerados en gobiernos con las características pues que ya lo comentamos, son totalmente violados en Venezuela particularmente. No me atrevería a opinar sobre el caso de Bolivia porque no lo conozco a detalle, pero sí el venezolano. De tal manera que quisiera leer el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual
y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Esto termina de consolidar este punto tan importante tratado hoy tan magistralmente por Vilma Petrach y por el doctor Carlos Sánchez Berraín. Solo ya para cerrar, el siguiente comentario tiene que ver con que la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela en el 2009 comenzó a prepararse para unas elecciones también parlamentarias del 2010 y en las peores de las condiciones, iguales podríamos decir. Y que bueno, allí comenzó el camino de lo que hoy tenemos en el 2016. Muchísimas gracias.